hagamos esta adoración como ofrenda a ti, Padre amado. Gracias. Libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12. La semana pasada, déjeme hacer un pequeñito resumen. Una introducción larga con un pequeño resumen. La semana pasada tuvimos la oportunidad de presentar un tema interesante, el cual llevaba por título Tiempo de conocer más a Jesús. Y digo que ese tema fue interesante porque se había dividido en 3 puntos. El primer punto habíamos hablado que nosotros, si queremos conocer a Jesús, tenemos que conocer su esencia, y abarcamos allí lo que implica la naturaleza de Jesús. Habíamos hablado de lo que era la gracia y cómo Jesús es el dispensador de la gracia. Tocamos el tercer tema, que era la soberanía, y que dentro de la soberanía ese tema siempre es controversial, pues se tocaban 2 puntos importantes con respecto a lo que era la elección, el llamado de Jesús a la salvación, y cómo ese llamado, quien lo conserva, esa salvación no somos nosotros, sino que descansa en la soberanía de Dios. Y fueron 3 temas que yo digo que fueron edificantes y a la misma vez fueron temas retantes. Y digo retantes porque durante la semana pues yo recibí llamadas telefónicas, que bueno, eso a mí me gusta. Pastor, explíqueme. Pastor, encontré. Pastor, y no solamente fueron llamadas, sino que mensajes de texto y personas que me encontré durante la semana que seguíamos hablando sobre el tema de la semana pasada. Y qué bueno que la iglesia se ha educado a que sea como la de Berea. No se conforman con lo que el pastor está diciendo, sino que entran en el estudio de la palabra. Y eso es maravilloso. ¿Sabes? Creo que es importante que sigamos estudiando la palabra. Estos temas que tocamos la semana pasada pues tenían como propósito el conocer a Jesús y también lo que la Escritura dice con respecto a Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Jesús, el propósito de Jesús para con nosotros? ¿Y qué espera Jesús que creamos? ¿Y qué espera Jesús que nosotros hagamos? Porque déjeme decirle, el Señor espera que también hagamos. No solamente oidores, sino hacedores. Que creo que es muy poco a veces el problema que estamos teniendo. Estamos convirtiéndonos en oidores, pero no hacedores. Y aunque no me voy a meter en el tema de la semana que viene, una de las cosas es que vuelvo y recalco: obesidad mórbida espiritual. Voy a seguir con ese tema. Obesidad mórbida espiritual. La gente sigue engordando de palabra, pero no se están haciendo acto de la palabra, acción de la palabra. ¿Sabes? Como había mencionado la semana pasada, la palabra de Dios nos instruye, nos manda, nos ordena a conocer a Jesús, nos manda y nos instruye a conocer acerca de Jesús y sobre Jesús. Porque cuando usted conoce, y vuelvo y lo estoy repitiendo porque es importante repetirlo para que después no me digan, yo no sabía, es la primera vez que lo escucho, santo Dios. ¿Por qué la Biblia nos manda a conocer a Jesús, sobre Jesús, acerca de Jesús? Porque cuando usted conoce a Jesús, también conoce lo que implica seguirlo. ¿Qué implica seguirlo? Lo que es la doctrina que usted profesa, porque esta iglesia profesa la doctrina de Cristo y los apóstoles. Por lo tanto, usted como Iglesia Bautista Sin Paredes, usted tiene que conocer a Jesús y tiene que conocer la doctrina que se profesa con respecto a Cristo Jesús. Porque lo que usted profesa como creyente tiene que estar basado única y exclusivamente en lo que está basado en torno a Jesús y lo que la Escritura dice y espera de cada uno de nosotros. Amén. Eso se llama doctrina. Doctrina, vuelvo y repito, doctrina. Doctrina, enseñanza, instrucción para nosotros. Y déjeme decirle, iglesia, todo esto es doctrina. Desde la primera página hasta la última es enseñanza. Y la iglesia tiene que sujetarse a esta palabra. Por eso el día de hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema
un tema muy difícil de pronunciarlo. Es tiempo de conocer más y más a Jesús. Segunda parte. ¿Y por qué digo segunda parte? Porque quizás, ¡ay, qué tema más interesante! Mire, ese fue el tema de la semana pasada. A lo mejor para muchos que estuvieron la semana pasada, este título es nuevo. Pero no fue el título de la semana pasada. Es tiempo de conocer. Mira, me gustaría cambiar el título. Es tiempo de conocer más y más. Sí, porque es la segunda parte. Y el de la semana que viene es tiempo de conocer más y más, porque va a ser la tercera parte. También. Así que es tiempo de conocer más a Jesús. La semana pasada habíamos utilizado lo que fue el libro de Filipenses capítulo 3, donde dice el verso 8, y lo vuelvo a decir, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y me gustó mucho cómo lo llevamos a la Nueva Traducción Viviente, donde decía que así es, todo lo demás vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Dos versiones. Dos maneras de poder decir lo mismo, pero qué llamativo, qué rico en información, porque Pablo allí está diciendo, tanto en la Reina Valera como en la Nueva Traducción Viviente, dice, a mí lo que me encanta es la excelencia de conocer a Cristo, porque conocer a Cristo es excelente. La Nueva Traducción Viviente dice, el conocer a Cristo Jesús es algo infinito, el infinito valor. Wow, el valor de conocer a Cristo. Para Pablo, era una delicia. Era una delicia, era un placer, era un gozo conocer a Jesús cada día más y más y más. Todo lo demás no tenía valor. Mire qué hermoso. Todo lo que está a mi alrededor no vale nada con tal de yo conocer a Cristo Jesús. Pastor, y también, eso no vale nada. Primero conocer. Para Pablo era conocer a Cristo Jesús cada día más. Para Pablo no había otra cosa mejor que conocer al que lo conoció primero, al que lo amó primero, al que lo santificó, al que lo llamó, al que él perdonó. Para Pablo no había otra cosa mejor que conocer a su Salvador, al que lo redimió, al que le dio un propósito en su vida. Este placer de Pablo, este gozo de conocer a Jesús, hermano, debe ser algo que a nosotros los creyentes en Cristo Jesús nos debe de consumir. Conocer a nuestro Salvador, conocer al que nos redimió, conocer al que nos amó primero. Hermano, conocer a Jesús nos lleva a no solamente conocer, como dije la semana pasada, su esencia y carácter, sino conocer a Jesús nos debe de llevar a conocer lo que Él espera que nosotros practiquemos. Vuelvo y digo, ¿qué vamos a practicar? Porque usted tiene que conocer a Jesús, y si lo que va a practicar, tiene que practicarlo conforme a lo que es la palabra del Señor. Vuelvo y digo, todo lo que hablamos, todo lo que hagamos, todo lo que practiquemos, sea en la plena y completa voluntad bíblica, en la voluntad del Padre, en la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo, no en las prácticas y rituales y costumbres que estamos teniendo. Que lo enfaticé la semana pasada y lo vamos a enfatizar pronto. Si conocemos a Jesús, iglesia, si conocemos a Jesús y su perfecta palabra y su perfecta voluntad, no vamos a ser engañados. No vamos a ser engañados. ¿Se acuerda que se ha usado mucho el ejemplo de que los que trabajan en el Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a ellos no le dan billetes falsos para que aprendan a conocer el nuevo? Le dan uno nuevo. Vive, come, estudia, vive con ese billete nuevo. ¿Para qué? Real, el que es verdadero. Y cuando ven uno falso, rápido dicen, ¿este es falso? Ay, porque tú sabes que es falso, porque yo conozco el verdadero. Si nosotros como creyentes nos metemos en la palabra, conocer a Jesús, vamos a ser muy difícilmente nos van a engañar. Pero usted tiene que conocer a Jesús, tiene que conocer su palabra. Por eso fue, y vuelvo y cito Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileza.
con tradiciones que son de los hombres. Tenemos que conocer a Jesús. Hermanos, para no ser engañados tenemos que ser bíblicos. Tenemos que conocer lo que la Escritura dice y caminar en obediencia a lo que Él dice. Pues vamos a conocer un poco de lo que Jesús espera de nosotros. Pero para saber lo que Jesús espera, para saber qué espera Jesús de nosotros, tenemos que conocer lo que es su voluntad, ¿verdad? Tenemos que conocer lo que es su voluntad. Pongámonos de pie para poder leer Romanos 12. Nos ponemos de pie porque es Dios hablando. Y si leemos la palabra, es Dios hablando. Y así le damos reverencia a la palabra de Dios. Romanos 12, versos 1 y 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Damos gracias a Dios por su santa y bendita palabra. Jesús, su palabra nos llama a conocer a Jesús y conocer lo que es la voluntad de Jesús. En esta lectura, 2 versos solamente hemos tomado a consideración para dar inicio al día de hoy. Pablo toca 2 puntos interesantes en estos versos. 2 puntitos. Y si yo no sé si usted se dio cuenta, pero él los toca con un sentido de urgencia. Pastor, ¿que son un sentido de urgencia? Sí. Note la palabra cómo comienza allí. Os ruego. Allí hay un sentido de urgencia de parte del apóstol Pablo. Urgencia. Allí hay un ruego. Es decir, hay una petición con insistencia. Allí él está insistiendo con fervor. Yendo a algo más allá de una simple petición. Oiga, hermano, al usted conocer el carácter de Pablo, yo no dudo que haya llorado, yo no dudo que haya gemido, yo no dudo que hasta inclusive le haya suplicado hasta de rodillas, porque allá hay algo que está suplicando este hombre. Y le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Y le suplica, yo les ruego. Me lo imagino hasta con lágrimas en sus ojos. ¿Y qué era lo que le rogaba? Lleven una vida, un caminar, unas ejecutorias que sean de agrado a Dios. Allí él le está diciendo, preséntense ante Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vivan una vida que sea de agrado a Dios. Yo se los ruego, yo se los pido. Por favor, lleven una vida que sea de agrado a Dios. Y la segunda petición que le hace, rogándole, él les ruega que sean transformados, que renueven su mente, que renueven su basada manera de vivir a una nueva, porque que está en Cristo, nueva criatura es, inclusive sus pensamientos. Todo que sea transformado, ya no sean igual que antes. Haya un cambio en sus vidas. Que haya una renovación de su mente, pero no bajo cualquier idea, no bajo cualquier principio. Renueva, sé transformado a la mente de Cristo Jesús. Wow. Si usted quiere renovar, y va a empezar el proceso de renovar, usted tiene que conocer la voluntad de Jesús. ¿Y dónde nosotros vamos a encontrar la voluntad de Jesús? En el libro sagrado. Mire, vuelvo y digo, no me haga caso a mí. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, abra su Biblia y allí la va a encontrar. Allí la va a encontrar. Pues debemos hablar un poco sobre la voluntad de Jesús para con nosotros. Pero hoy en específico, ¿sabes de lo que yo quiero hablarle?
La voluntad de Jesús es que nosotros seamos obedientes. Punto. La voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la voluntad de mi Dios Trino, es que todos sus hijos procedan al arrepentimiento. Sí, pero aparte de todo eso es obediencia. Obediencia. La Biblia está llena de la voluntad de Dios. Es decir, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de mandamientos que Dios le ha dado a sus hijos. Mire, esto no es un libro para impíos. Aquí está la perfecta voluntad de Dios para sus hijos. Cómo Dios quiere que tú como hijo procedas. Y si notaron, dije, eso es un libro de mandamientos. Y vuelvo y repito, mandamientos. No sugerencias. Ahí no hay consejos. Ahí hay mandatos. Mandatos para los hijos de Dios. Y digo esto porque muchos solo ven la palabra de Dios como un consejo o como una sugerencia que la pueden tomar o la pueden dejar. La Biblia a veces la vemos, la palabra de Dios, como cuando usted va a Ponderosa, va, Feli, al New York Buffet, tenemos que repetirlo, está Feli. Al New York Buffet, Sizzler, Ponderosa. ¿Cuál es el último que hicieron allá? Gracias, Nemesis, Golden Coral. Golden Coral. Donde tú vas allí, Cristian, y le dices, bueno, hoy quiero ajo blanco, pero no quiero ajo con habichuela. Hoy quiero esta sopita, porque no quiero ensalada. Oh, no, tengo que conservar un poquito de ensalada. No, carne roja, no, carne blanca. Y podemos escoger lo que queremos. Y existen cristianos de esa manera. Donde toman la palabra de Dios y dicen, esto sí, esto no. Esto sí, esto me gusta, pero esto voy a dejarlo al lado. Mire, hermano, la Biblia, la palabra de Dios no es un buffet. Es un libro donde usted tiene que cogerlo todo, todo, todo. El cristianismo no es un buffet. Usted tiene que ejercitarse en todo lo que declara la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa no le gusta, ¿verdad? En todo. Y todo es todo. Cuando Pablo le hablaba a la iglesia de Éfesos, allí en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 27. Cito las palabras de Pablo y dice en el verso 27, porque no me he hecho para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. No me voy a echar para atrás a la hora de decirle todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Eran las palabras del apóstol Pablo. Ahora la pregunta es, ¿para qué Pablo le declaró toda esa palabra? ¿Para qué Pablo le dijo? Para que sepan. Le contó todo lo que es el consejo de Dios. Y la palabra consejo no es algo para tomar. Allí es lo que está hablando, es la declaración de la palabra de Dios. Y si se la está dando, ¿es para qué? Para que se ocuparan en ella. Conozcan qué es lo que Dios espera del creyente. Para que hicieran lo que Él espera de nosotros, para que el creyente hiciera lo que Él espera de nosotros. Y al igual pasa en este tiempo, iglesia. Han sido semanas de luchar contra esto. No lo niego, ha sido semanas. Hermanos que se me han acercado, es importante recalcar lo que la iglesia cree. Pastor, hay que recalcar. Sé que se ha hablado en otros momentos, pero hay que recalcar. Y hay que predicar todo el consejo de Dios. Hay que hablar todo lo que es la palabra de Dios. Y hay que enseñarle a la iglesia y a las visitas y a los que nos ven por las redes cuál es la doctrina que se predica en esta iglesia. Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y hermano, es mi propósito, al igual que el de Pablo, que esta congregación sepa, conozca lo que Dios quiere y lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y tendremos semanas repitiendo lo mismo. Hay un refrán que dice que la gota está dando en la piedra, ¿hasta qué? Pues seguiremos hablando lo mismo. Y seguiremos conociendo a Jesús y lo que es su voluntad. Ahora, para el día de hoy, déjeme darle una pequeña lista, porque es más grande, es mucho más grande.
Pero vámonos a lo que debe ser primordial o esencial, porque primordial es todo, pero esencial. Una pequeña lista de lo que Jesús quiere de usted como individuo. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted como individuo? ¿Qué es lo que espera que Dios haga? Y cuando estoy diciendo de individuos es porque el próximo sermón lo que va a hablar es qué es lo que Dios espera de nosotros como congregación. Porque Dios espera algo de usted, pero también espera algo del todo, que somos la iglesia. Y eso lo tocaremos más adelante. Bueno, hablemos un poco de qué es lo que Jesús espera de nosotros. Primero, 4 puntitos. Voy con 4. Primero, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Jesús para con nosotros? Que ame y perdone. Ay, pastor, ese tema no. Mire, si hay algo en el buffet que nadie lo quiere, son esas 2 golosinas que vemos ahí. Allí tenemos la bandeja del amor. Allí tenemos la bandeja de la gracia, pero la del perdón le hacemos así. Esa no. Esa me da gases. La voluntad de Jesús es que usted ame y perdone. La Biblia enseña que amar y perdonar no son consejos, no son sugerencias, son mandatos centrales y aunque usted no lo crea, ambas están conectadas entre sí. El amor y el perdón están directamente conectadas. Qué lindo es poder citar 1 Corintios 13, hablando de la preeminencia del amor, ¿verdad? Y muchos dicen que ese es el amor de Dios. Y yo estoy de acuerdo. Pero déjeme decirle algo también. Si ese es el amor de Dios que está reflejo allí, ese es el amor que Dios quiere que usted practique. Porque la Biblia nos llama también a nosotros a ser imitadores de Jesús. Por lo tanto, ¡ay, que eso es imposible! Mire, cuando Dios le da una orden a usted, no le está diciendo que usted no puede. Porque si Jesús la pudo hacer, nosotros la podemos hacer. Porque nos mandó a que la hiciéramos. Y no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, amor y el dominio para poder hacerlo. Porque nos gusta citarlo mucho, pero qué poco lo ponemos en práctica. No puedo. Pero allí hay un mandato en la Escritura que dice, ame y perdone. El amor lo podemos ver allí que dice, sea paciente, bondadoso, que no se irrita, que no guarda rencor, y que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, estas características que están mencionadas ahí son esencias del perdón. Porque si usted ama, usted perdona. Y perdona porque ama. Están ligadas. Me encanta como Pedro en su primera carta, él dice en el capítulo 4, verso 8, el amor cubre muchas ofensas. En otras versiones habla de multitudes. El amor cubre muchas ofensas. Pastores, que es difícil amar a otro. Pero el amor de Dios depositado sobre ti y el amor que tú tienes que tener por Dios debe de llevarte a esa práctica. Amor y perdón. Mateo 6 y Colosenses 3 enfatizan que perdonar a otros es el reflejo de cómo Dios nos ha perdonado a nosotros por amor. Y cito, Mateo 6, 14 y 15 dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Uy, eso está serio. Eso es serio. ¿Quién dice eso? Jesús. Y Pablo dice en Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, es la palabra, no es el pastor. No es el pastor. No es el hermano en la fe, es la palabra, que es palabra de Dios, que nos enseña
que el perdón es un acto de amor y no tan solo es un acto de amor, es un acto de compasión necesario para nuestra propia vida espiritual. Porque así como hemos sido nosotros perdonados. Hay pastores que tú no sabes lo que tú se lo hiciste peor al Señor y Él te ha perdonado. Pastor, no sabes lo que me hizo. Perdona. No es un consejo. Quizás el pastor puede decir, ay, mira, papá Tomás, yo te aconsejo que tú debes de perdonar al hermano Héctor. Tienes que perdonarlo. Ese es mi consejo. La palabra es más dura. Vete, perdónalo porque yo te perdoné. Vete, salda la deuda porque yo saldé la tuya. Y hermano, es que a veces somos tan y tan espirituales que en lo más básico que es el perdón, resbalamos. Hermano, no nos podemos llamar hijos de Dios si nosotros no estamos dispuestos a perdonar el agravio y arreglar cuentas. Si su hermano tiene algo contra ti, vete, arréglalo. Y después vas y haces tu ofrenda al altar. No vete a hacer tu ofrenda al altar y después vas. No, Dios no ve con agrado nada que tú hagas si tú no arreglas las cosas con tu hermano. La voluntad del Señor es que usted ame y que usted perdone. Vamos a seguir dando cantazos. ¿Sabes qué es la voluntad del Señor? Y aquí yo creo que voy a predicarle como que al coro, no al coro acá arriba. Que por cierto, sigan orando por María Magdalena. María Magdalena debe estar viéndonos a través de las redes. María fue operada el pasado martes, está en recuperación. Ayer la vimos el viernes, está en recuperación. Mantengan a María en sus oraciones. Pero cuando digo que voy a predicarle al coro es porque le estoy predicando un tema a los que están aquí. Vamos a verlo así, me van a entender. ¿Sabe cuál es la próxima voluntad del Señor? Que usted se congregue. Pues yo estoy aquí, por eso es que le digo que le voy a predicar al coro. Pero a veces los que estamos aquí ponemos en poco la importancia de nosotros congregarnos. ¿A qué me refiero? Hebreos capítulo 10, 25 dice, no dejando de congregarse. La Biblia enseña, la Biblia nos instruye que la palabra de Jesús, la palabra de Dios, dice que congregarse es un mandamiento esencial e indispensable para todos los creyentes. No es una opción. No es una opción. Voy a hablar con tesorería que para la semana que viene en adelante vamos a poner un acrílico ahí. Para que no me tiren con las Biblias cuando vean. ¿Por qué? Porque yo no entiendo, y voy a ser bien sincero. Yo, Pastor Juan Rivera Ayala, el hijo de Minchi Ramón, no entiendo cómo un hijo de Dios puede ser tan responsable en su trabajo, pero no puede ser responsable en los asuntos de la iglesia. ¿Cómo puede llegar temprano a su trabajo, pero no puede llegar temprano a la iglesia? ¿Cómo luchan por tener en el marco de la pared allí un cuadro con su rostro? Empleado del mes. Yo voy a luchar por eso. Ni una ausencia. Un ejemplo. Pero para la iglesia no. Yo no entiendo, y perdónenme la franqueza, yo no entiendo. ¿Cómo puedo tener una devoción si aún este trabajo quien te lo dio fue Cristo? Yo no entiendo cómo podemos ser tan comprometidos en los estudios, en la escuela. Y no estoy diciendo que el trabajo y la escuela sean malos. Pero cuando pongo en peso lo que es la iglesia, el servicio a Dios versus la escuela pesa más. No lo entiendo. No lo comprendo. Ay, el nene está malo en la escuela. Busca primeramente del reino de Dios su justicia y verás que hasta las notas suben. Pero te estás olvidando de Dios. Ay, yo no puedo obligarlo a ir a la escuela. No entiendo, iglesia, no entiendo. No lo puedo obligar a ir a la escuela, a la iglesia.
Pero si lo obligo a que se limpie los dientes, lo obligo a que se bañe. A veces lo obligamos a que tiene que ir al parque pelota a jugar. Lo podemos obligar a muchas cosas, pero instruye al niño en su camino para que aun cuando sea viejo no se aparte de ella. No, eso lo dejamos a un lado. No lo entiendo. Hay personas que son tan responsables con las citas médicas. Tengo cita médica. No faltan a una cita médica. Y la cita médica es para las 10 de la mañana y ya a las 3 de la mañana están haciendo fila. Abren la puerta de la oficina allí. No, aquí estoy desde las 3 de la mañana en la lista. Desde las 3 de la mañana. Pero a la iglesia no pueden llegar temprano. Pongan cristal. No le entiendo. Son más responsables. Mire, yo conozco gente que es tan fanática de los deportes, que tan pronto viene la serie, compran palcos. Tempranito, voy a comprar el ticket para poder, porque no me los quiero perder. ¿Y saben dónde los piden? Lo más cerquita al jugador, donde el sudor me salpique. Pero a la iglesia, a las cosas del Señor, no. Y no lo puedo comprender. Es que me llegó fulano. Dígale que usted le sirve al Señor primero. Qué bueno que llegaste, te espero mañana. No lo entiendo. No lo puedo comprender. Pastor, es que yo me puedo congregar en mi casa. ¿Han escuchado eso? Pastor, yo no tengo que ir al templo para yo poder congregarme en mi casa. Y Dios me entiende. Ay, santo Dios. Dios me entiende. El que no entiende es usted. Porque si Dios está diciendo, no te dejes de congregar, no me vengas a decir que Él te entiende, porque es lo que te va a decir. Yo entiendo sí que eres un desobediente, porque si te estoy diciendo, congrégate. Ahora, no puedo negar que hay personas que tienen su trabajo, pero cuando tienen libre, en vez de ir a la iglesia, me voy para la playa. O me voy a quedar descansado. Hay personas que estudian, hay personas que están enfermas. Tenemos hermanos de la iglesia que no pueden estar aquí porque están enfermos. Y esas cosas, uno dice, estas cosas sí, yo las entiendo. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. A mí me encanta la actitud de algunos hermanos que me han dicho, pastor, y voy a citar al hermano Mario, porque él me ha dado permiso para eso. Los hermanos me han dado permiso. Pero el hermano Mario, cuando fue a buscar trabajo en el albergue olímpico, le dijo, vengo aquí a buscar trabajo. Te puedo trabajar de lunes a sábado, pero el domingo es día del Señor. Yo no le trabajo a nadie. Puso las cartas sobre la mesa. Y cualquiera diría, no le van a dar el trabajo. Ay, bendito. ¿Sabes qué? Se lo dieron. Porque lo que es de Dios, cuando tú honras a Dios, Dios se glorifica. ¿Y sabes qué? Le dieron el trabajo. Tengo otra hermana por ahí que hizo lo mismo. No le van a dar el trabajo, bendito. Ahí empieza la semana que viene. Pero no. La Biblia dice, el Señor te dice, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Mire, yo me pregunto para las personas que dicen, yo me puedo congregar en mi casa, yo no necesito ir al templo allá con ustedes. Yo me pregunto, ¿cómo tú vas a adorar colectivamente en tu casa? Si esto que acabamos de hacer hace unos minutos atrás es el preámbulo de lo que nosotros vamos a experimentar cuando estemos en la gloria con el Padre Celestial, ¿cómo usted va a tener una adoración colectiva? Yo te pregunto, ¿cómo puedes considerarte parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, si usted no se congrega? Porque dice la Escritura que los miembros están unidos entre sí. Usted sí se considera que usted es parte de una iglesia y usted no se congrega, usted es una prótesis, no es parte del cuerpo. Yo pregunto, ¿cómo puedes poner tus dones y talentos al servicio del Señor si no te congregas?
Porque déjeme decirle algo. Y vuelvo, vamos a poner ahí, tiramos un poquito más para atrás. Usted sabe que los dones y talentos Dios los hizo para que los ponga en servicio en la iglesia. No es fuera de la iglesia. Tus dones y talentos fueron para la edificación de los santos. No, yo estoy aquí, allá, aquí. Pero ¿qué estás haciendo en la casa del Señor? Tú tienes que congregarte. Tú tienes que adorar, tú tienes que exaltar al Señor. Esto es esencial. Desde tu casa no lo haces. Mire, Salmo 133:1, qué hermoso cuando dice, mirad cuán bueno y cuán maravilloso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no dice dispersos. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y esto solo sucede cuando nosotros nos congregamos. En cada ocasión que la iglesia se reúne, sea en culto, sea estudio bíblico, sea oración, sea formación familiar, cada vez que la iglesia se reúne, estamos llamados a poder participar. Sobreviví. Edith, sobreviví a esa. Vamos para la otra. La voluntad de Jesús no es solamente que usted ame y perdone, que usted se congregue, sino que la voluntad de Jesús a través de su escritura nos enseña que nosotros tenemos que estudiar la palabra. Estudiar la palabra no es opcional. No, deja a tres en la palabra que se encargue, deja al hermano que está dando el estudio, a la hermanita que está a cargo de las damas. No. Es menester, es importante y es un mandato, porque es la voluntad de Dios que nosotros estudiemos las palabras. Estudiar la palabra de Dios es muy importante y esencial para aquellos que dicen que quieren seguir a Cristo Jesús. En el estudio de la palabra, es en el estudio de la palabra donde nosotros encontramos la verdad sobre Dios, los mandatos de Dios, la voluntad de Dios y los designios de Dios. ¿De dónde sacas eso? Vámonos a la palabra. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, Jesús dice estas palabras. Mira quién las dice, Jesús. Escudriñad. ¿Sabe lo que significa escudriñar? Busca. Como cuando Clarimal está buscando las papitas a medianoche porque tiene hambre, que empieza por ahí, ¿verdad, María? A buscar las papas por todos lados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo tengo que buscarlas. Ajá, golpeado tiene desquite, ¿viste? Pero yo te amo y te perdono. Escudriñar, buscar. Y Jesús dice, escudriñad las tradiciones. No, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero mira qué interesante detrás de ese punto y coma. Ellas son, las que ustedes escudriñan, son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Tiene que estudiar la escritura. No hay otra manera de conocer a Cristo. Escudriñe las escrituras. No, yo compré un libro de devocional de fulano de tal, de fulano de tal y de fulana de tal. Qué buenos son los libros porque uno los estudia. Qué buenos son los libros para un cierto conocimiento. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Métase en la escritura. No hay otra manera. Estúdiela. Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 15. Él le decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Voy a hacer un alto ahí. Ahí lo que está diciendo es, cuando tú te pares frente a Dios, que Dios diga. Había un anuncio antes, no recuerdo ahora, que era de grana, de los calzoncillitos de grana, que había la inspectora número 8. Esos anuncios viejos los sabe Marisol. ¿Te acuerdas, Marisol, que había la inspectora número 8 que cogía aquellos calzoncillos y les tiraba y dijo, mira, tiraba para acá? Están perfectos, pasó la prueba. Eso creo que se llaman los agentes de inspección de calidad. Gracias. Ese es en English. Ese es en el English, Quality Control.
Ok. Thank you, brother. Quality control. Y ayer Pablo le está diciendo a Timoteo que cuando pases por el quality control de Dios, tú estés aprobado. Pero vamos a ver, dice, procura con diligencia, ¿sabes? Sé diligente, ponle interés a eso, que cuando te presentes ante Dios estés aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando usted se vaya a parar frente a Dios, porque todos vamos a tener que pararnos frente al trono, todos vamos a tener que comparecer ante el trono, todo. Pero cuando usted se pare allí, la pregunta es, ¿usted será desechado? Ay, esa duele. ¿Usted será desechado? ¿O será de lo que dice, entra en el gozo de tu Señor? Preséntate ante Dios aprobado. ¿Y sabes cómo única manera que usted va a saber cómo trabajar para presentarse ante Dios aprobado? Estudie la palabra, porque ella es la que da testimonio de él. Y aún la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estudie la palabra. Estúdiela. Pero ¿qué es lo que está pasando? La falta de conocimiento está llevando a la iglesia a lo que es la destrucción. Oseas decía, y cito las palabras de Pai cuando cita allí Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es lo que está sucediendo hoy día. Por falta de conocer la palabra y porque Tito Tuerca desde el púlpito le está diciendo 4 sandeces y se lo creen, confronten a Tito Tuerca desde el púlpito, confróntenlo con la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios. Mire, cuando no estudiamos la palabra de Dios, ¿sabe lo que sucede? La iglesia, el creyente, cae en los errores doctrinales más aberrantes que puedan existir. Vuelvo y lo digo. Si usted no estudia la palabra, usted va a caer en los errores doctrinales más aberrantes que puedan existir. Simplemente porque Tito Tuerca se lo dijo desde el púlpito. Vuelvo y cito. No crea todo lo que yo le digo. Confrónteme con las Sagradas Escrituras. Confróntelo. Véalo. Y quizás se va a llegar alguien que va a decir, pastor, usted está equivocado. Y yo tenga que decirles, me equivoqué. Y arreglo mi postura. Pero usted tiene que consultarlo con la Escritura. Mire, la iglesia moderna, por falta de leer, estudiar, meditar en la palabra, tiene prácticas aberrantes y desordenadas por completo. ¿Qué falta hace que lleguen unos tiempos como lo que le pasó al rey Josías? No sé si ustedes conozcan un poquito de la historia de Josías. Fue uno de los mejores reyes que pasó después de David, porque era un hombre que no hizo lo malo como hicieron sus abuelos y sus padres. En estos días lo estuvieron estudiando, creo que las damas, si no me equivoco, estaban hablando de Josías. Pero una de las cosas que me llama la atención de Josías es que allí en Segunda de Reyes a Josías le presentan el libro. Y cuando leyó el libro, ¿sabes qué hizo? Esgarró sus vestiduras. ¿Y por qué las esgarró? Porque la palabra lo confrontó, entendió que estaban mal y que había que hacer unos cambios en sus vidas. Oh, qué falta hace que lleguen unos tiempos como los que pasaron en Nehemías. En Nehemías capítulo 8, si no me equivoco creo que era 8. En el capítulo 8 de Nehemías, allí podemos ver que entre tanta destrucción que había, estaban edificando muros, edificando el templo y entre las ruinas allí encontraron el libro de la ley. Se la dan al sacerdote Esdras. Allí se prepara un púlpito y lo ponen más elevado por encima de todo el mundo. Y allí Esdras comenzó a leer la palabra desde por la mañana, a leer la palabra. Y algunos no entendían, pero para eso habían una gente, unos escribas que decían, lo que quiere decir es esto, lo que quiere decir es lo otro, lo que quiere decir. Y mientras la gente iba entendiendo la palabra,
Hermanos, allí había llanto, había quebranto. ¿Por qué? Porque la palabra los estaba confrontando con la voluntad de Dios que no la estaban haciendo ellos. ¿Qué falta hace que lleguemos al punto donde en cada predicación, en cada estudio, podamos entender cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios y caminar en ella? Y si no estamos caminando en ella, que tengamos que rasgar nuestros trajes, nuestros vestidos, rasgar nuestro corazón para entrar en la voluntad de Dios. ¿Qué falta hace ese tiempo? Pero para conocer la voluntad de Dios, usted tiene que estudiarla. Tiene que estudiarla. La voluntad de Dios es que usted ame y perdone. La voluntad de Dios es que usted se congregue. La voluntad de Dios es que usted estudie la palabra. Y la voluntad de Dios es que usted viva una vida de santidad. Vidas de santidad. Dios no le salvó para que usted siga siendo la misma persona. O para que hoy viva de esta forma y hoy vivo de otra. ¿A qué me refiero? Hoy me pongo las alitas, la toga blanca y las oriolas, pero mañana me pongo los cuernitos, el rabo y el tridente. Para que me puedan entender, aunque eso no existe. Pero para que ustedes tengan una idea. Hoy vivo como un hijo de Dios, pero mañana vivo como un hijo del mundo. Y una transformación moral, espiritual, pero no simple, profunda. Es un llamado a vivir como hijos obedientes. Eso es santidad. La santidad es un proceso. Existe, y hablamos, el hermano Edith lo ha hablado en otras ocasiones, lo he hablado yo, el Cheo lo ha hablado, y existe lo que es la santidad inmediata, que es cuando Dios le salva, Dios le saca lo adopta como hijo, le da la salvación. Esa es la santidad inmediata. Pero existe una santidad progresiva, en la cual todos estamos llamados a caminar. La santidad, vuelvo y recalco, es un proceso continuo de crecimiento en el conocimiento de Cristo, en el caminar del conocimiento de Cristo. Cito las palabras del hermano Edil hace unas semanas cuando él usó el libro de Primera de Pedro capítulo 1. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Ahí está hablando de la vieja criatura. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo le gusta a la gente seguir siendo el mismo de antes? Y aun cuando dan testimonio, se vive más su pasada manera de vivir que la que dice, no, porque yo antes, yo era así y yo era así, pero recibí a Cristo, pues ahora me congrego. Hay más emoción en su pasada manera de vivir que lo que tiene ahora. Pablo dice, transfórmese, ya no te acostumbres, ya no te acomodes a lo que era tu pasada manera de vivir, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y no solamente ahí, en toda su manera de vivir debe ser una nueva criatura. Hermanos, déjeme decirle algo. La santidad es algo que como iglesia nos debe de preocupar. Son muy pocas las personas que yo escucho en oración decir, Señor, que la iglesia pueda caminar en santidad. Son pocas las personas que yo oigo eso. Por eso es que digo que la iglesia se debe de preocupar ante el tema de la santidad. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en unos tiempos donde es muy difícil, y vuelvo y cito, es difícil poder distinguir a un cristiano de un no cristiano. ¿En serio? Es bien difícil. Eso es bien difícil. ¿Saben por qué es bien difícil, iglesia? Porque el creyente ha querido parecerse al mundo. El creyente ahora se quiere parecer al mundo. Pero Juan dice en su primera epístola, palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él.
Iglesia, déjeme decirle otra cosa. Algo que quiero que quede meridianamente claro. Y quizás suene duro otra vez. Tendré que dar 2 pasos más para atrás. El cristiano no se distingue por una camiseta. ¿Escuchó? El cristiano no se distingue por una camiseta. El día de ayer estaba yo navegando en las redes sociales y estaban promocionando, era una tienda de artículos cristianos, entiendo que eran cristianos. Y estaban tirando como todos los tipos de camisetas con eslogan cristiano. Muchos eslogans cristianos, camisetas bellas. Voy a tratar de recordar lo que dice. Y decía que tu camiseta demuestre lo que tú eres. ¿Sabes qué? Eso es un disparate. Demuestra tú lo que la camiseta dice. Demuestra tú lo que la camiseta dice. Porque ¿cuántas personas no dicen, Cristo es mi centro, pero qué alejados están de ese centro? Que tu vida refleje lo que esa camiseta dice. Los jóvenes usan mucho lo que es ir en contra de la corriente, pero el problema es que la camiseta dice ir en contra de la corriente, pero se están yendo con favor de la corriente del mundo. Predique, pastor, a los jóvenes. No, es que los adultos somos iguales. ¿Qué mucho le echamos la culpa a nuestros jóvenes? Pero ¿sabes qué? Los jóvenes son un reflejo de sus padres. Los jóvenes son un reflejo de lo que son sus adultos que los están criando. Y si vemos jóvenes que se nos están descarriando, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué estoy haciendo yo como adulto responsable por mis hijos? Santidad. Un cristiano no se distingue por su camiseta, ni por la gorra, ni por un sticker que tiene en el carro. Y ni siquiera por un Dios te bendiga. Porque miren, yo veo personas que... Hola, siervo. Santa, Dios te bendice. Que la gracia del Señor. Hoy día es más fácil. Declaro sanidad para tu vida. Otro disparate más. Ay, pero que espiritual se oye, ¿verdad que sí? Tenemos gente que tiene una labia espiritual y tan vacíos de Cristo Jesús. No necesariamente tu hablar dice que eres cristiano. Porque quizás hablas como cristiano, pero te comportas como otro. Es algo que como iglesia tenemos que preocuparnos. Un creyente se distingue por su santidad en cómo es que viste, cómo habla, la música que escucha, los lugares que frecuenta, las amistades que escogen. Me siento bien infantil hoy. Ahorita era atención, atención. Y ahora me voy para Plaza Sésamo. Tita, una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Ay, ahora no se quieren pensar que están de Plaza Sésamo. Adivina cuál es diferente de estas cosas. A veces nosotros tenemos que adivinar. Mire, el cristiano se tiene que notar. El cristiano se nota. ¿Qué le dijeron a Pedro? Aún con su carácter y escondiéndose, tu hablar te delata. La santidad del cristiano es mostrar que eres diferente al mundo. En todo. Pero ¿cómo nos gusta? No, como cristiano no, como el mundo. Santo es ser diferente, distinto. Si tú has sido elegido por el Señor, compórtate como tal, como un elegido del Señor. Ahora, cuidado. Cuidado con ser un imitador del mundo. Cuidado con pasearte entre el mundo. Cuidado con codiciar las cosas del mundo y amar las cosas del mundo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el autor de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Duele. Duele mucho.
y Tomás sabe a lo que me voy a referir, y me imagino que terminará la frase. Duele mucho que la iglesia, en vez de vivir santidad y llevar al mundo santidad, lo que ha querido es traer el mundo a las cosas santas. ¿No se han dado cuenta de que la iglesia moderna lo que ha traído son costumbres y tradiciones del mundo para la iglesia, para alcanzar a los impíos? Cosas impías para alcanzar a los impíos. Eso no es así, así no funciona. La Biblia habla de sed santo porque yo soy santo, pues estamos educándonos para que todas aún nuestras prácticas tengan que ser en santidad. Tomás, ¿cómo es? Algún día vamos a ver, ven y capea la bendición. Pondremos un punto por ahí en una esquina o algo así. Ven y capea la bendición con tal de traer al incrédulo. No, hay que buscar las estrategias para que podamos alcanzar a los perdidos. ¿Sabes qué? ¿Quieres conocer más de la palabra de Dios? La fe no viene por poner nada del mundo aquí. La palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Queremos caminar en santidad? Prediquemos, estudiemos y analicemos la palabra de Dios. Ella se encargará de hacer el trabajo. Hermanos, estas son algunas de las cosas que debemos de conocer como creyentes para nosotros caminar en la voluntad de Dios. Tenemos que conocer y hay muchas más que debo de amar y perdonar, que debo de congregarme, que debo de estudiar la palabra y que debo de vivir en santidad. Hay muchas más, pero si estas que son las básicas nos colgamos, tenemos que empezar a ejercitarnos en ellas. Conocer a Jesús y conocer su doctrina, es decir, conocer su voluntad, lo que Él espera de cada uno de nosotros, nos va a llevar a nosotros a un buen servicio, a un servicio verdadero con significado y con propósito. Así vamos a poder servirle de una manera agradable, como solamente Él lo espera, y no bajo nuestros sentimientos y nuestras emociones. Voy a cerrar con este verso. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, la hora yo creo que ha llegado. El tiempo ha llegado en donde nosotros como congregación, y específicamente hablo a la congregación de la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas, como congregación tenemos que comenzar a adorar al Señor nuestro Dios como Él quiere, servirle como Él quiere, en la manera que Él quiere, y tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Pero para que eso suceda, tenemos que conocer más y más y más de Jesús, más y más y más de su voluntad, la voluntad de un Dios trino. Y para conocerlo, debe haber determinación. ¿Qué es eso? Usted tiene que decidirlo. Dios le ha puesto el buffet ahí para que usted lo coja todo, no coja nada, solamente cógelo todo, porque te estoy mandando a que lo cojas todo. Y yo oro a Dios que nos dé la determinación y sobre todo que nos dé la capacidad para estar dispuestos a ser obedientes en todo el consejo de Dios, en todo lo que Dios habla. Pablo hizo un llamado con urgencia, como el que acabamos de ver allí en Romanos. Hizo un llamado con fervor, con pasión, yendo más allá de una simple petición, y les pidió: lleven una vida distinta, lleven una vida transformada, lleven una vida que sea de agrado a Dios, una vida que cuando ustedes se paren frente a Dios, Dios los vea a ustedes aprobados. Pablo le dice: les ruego, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si podemos entender lo que dice las Sagradas Escrituras, pídale a Dios que pueda trabajar en ella. ¿Cuántos reciben la palabra? Señor Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, y queremos conocerte cada día.
Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.